Hola, mi nombre es Paula Anguita, soy artista visual chilena, estudié en la Universidad Finisterrae, hice un bachelor ahí con especialidad en grabado, luego hice un máster en la Universidad de Chile en artes y posteriormente me vine a vivir a Berlín, donde también realicé un máster en la Kunsthochschule Berlin-Weissensee, donde posteriormente también terminé trabajando como profesor asistente. Mi investigación visual y conceptual se trata un poco de la producción de mecanismos generadores de ilusiones ópticas que generan un cierto engaño ante lo que, o ilusión sobre lo que percibimos, con el fin de poner un poco en duda o hacer un cuestionamiento ante lo percibido, ante eh, mostrarlo como distintos enfoques o puntos de vista de los acontecimientos y no como quedarse simplemente con una visión de las cosas, sino que mostrar una pluralidad de puntos de vista, ponte tú, en un mismo trabajo. Con el fin también de mostrar también de cierta manera, como podría decir, una suerte como de perspectivismo que incluye varios puntos de vista de las cosas en una imagen, y en el fondo es un poco llevarlo a la parte como de cómo podría ser, de que en el fondo lo humano incorpora una cierta delimitación en lo visual o en lo conceptual, en lo perceptivo. Siempre nos quedamos simplemente con una parte de las cosas, que es la que alcanzamos a ver, pero las cosas siempre también tienen otro lado, que es el que no vemos. Y el tema es un poco mostrar que existen esos ambos lados, el visible y el invisible, el que está aquí, el que vemos, pero también a la vez está el otro. Y ese tipo de cuestionamiento, por lo general, técnicamente lo he llevado a través de diferentes técnicas que he elaborado con el fin de que estas ideas se plasmen en la obra. Una de ellas, ponte tú, es la técnica con la que comencé un poco mi carrera, que se llama Fresnel, es un nombre que un poco inventado, y esto se trata, lo tomé de los lentes Fresnel que se ocupan en óptica, que tienen una cierta como superficie triangular. En el fondo es una suerte de leporelo plegado que te permite ver por un lado una imagen y cuando el espectador se mueve, ve otra imagen. Entonces esto terminaría siendo un poco una obra media cinética también, en el fondo, porque esta incorpora el movimiento del observador para que la obra pueda realizarse en su plenitud. Luego también he desarrollado constantemente, voy desarrollando técnicas diferentes con un periodo más o menos de 3 a 5 años, con el fin también de abrir como procesos y como no limitarse a maneras de expresión. En el fondo la técnica está subordinada a las ideas y no al revés. O sea, si hay una idea, yo busco la mejor manera de que esa idea pueda realizarse, ya sea grabado, ya sea objeto, ya sea instalación, pero siempre buscando cómo la idea puede llevarse en su plenitud. Luego, posteriormente, también trabajé con una serie a la que llamé series indexadas, que tenían que ver con, bueno, eran trabajos de botellas con botellas de laboratorio, en el que en su interior insertaba figuras. En un caso específico, inserté 100 manos pintadas por 100 pintores de la historia de la pintura, desde la época medieval hasta nuestros días. Pero estas manos tenían una suerte de amputación. En el fondo retiré de esa parte eh, el brazo, la mano, el gesto. Entonces, y los introduje dentro de botellas de laboratorio. Y esta recorte, lo que hizo fue una suerte de, en el fondo, un archivo de 100 botellas, donde se podía ver a través de la representación de la mano que tenía cada artista, se podía ver
se podía entender un poco también la forma de la época de la pintura, la expresión en el fondo. Bueno, después de esta época de las series indexadas, viene otra época que son las cajas de luces. La caja de luces, en el fondo trabaja también con el tema de la ilusión óptica, visto como para este tipo de trabajo ocupé filtros ópticos que permitían que con el movimiento del observador la obra tuviera movimiento, lo que lo vuelve nuevamente al mismo terreno de las Fresneles, que es una obra cinética, en el fondo que requiere del movimiento del observador para completar la lectura de la obra. En estas cajas de luces que fueron confeccionadas por mí, completamente, hasta sus marcos son completamente confeccionados por mí, las imágenes que estaban dentro de estas cajas, ponte tú, una es un trabajo que se llama Mother and Son, y es una madre con su hijo, pero la representación te lleva a un espacio de lo fantasmagórico, ya que estas imágenes jamás logran quedar fijas. O sea, son imágenes borrosas que en tu movimiento ellas se vuelven mancha y abstracción. Luego también, bueno, esa es la serie de las cajas de luces. Posteriormente, aquí en Alemania, patenté una técnica a la que llamo Double Vision. Esta técnica tiene la propiedad de contener una imagen latente dentro de la superficie, por lo que significa es que hay una imagen visible a primera vista y una imagen que solamente se hace visible a través de ser fotografiado con tu celular, ponte tú. Es una imagen oculta. Y lo interesante es que te permite, bueno, aquí volvemos al punto del tema de cuáles son las cosas que me interesa mostrar en mi trabajo, es que hay una cosa que vemos y otra que no vemos. Es como la cosa como de lo humano, digamos. Y en este tipo de trabajo trabajé mucho temas como del ayer y el hoy. Así comencé el desarrollo de la técnica y en la época del COVID, y en ese momento las calles acá en Berlín estaban vacías, lo que me permitió reconstruir, ir a los lugares exactos de ciertas fotografías que encontré históricas de la Segunda Guerra Mundial, y recrear, o sea, ir y tomar la fotografía del hoy con el mismo ángulo que fue sacada posguerra, por general con Berlín destruido. Y la imagen destruida del ayer la puse como la imagen latente, o sea, en la imagen que tú no ves. Y la primera imagen es la imagen del hoy, del Berlín de hoy. Entonces tú vas y le sacas una fotografía y aparece la destrucción de este Berlín. Esa es una parte del desarrollo de la técnica. He hecho otras cosas más diferentes, como un homenaje que le hice a Lotti Rosenfeld, donde ahí se manifiesta la parte más bien de la gráfica de mi búsqueda artística, y luego viene una fotografía de los años 70, de la época de Lotti Rosenfeld, y estas al fotografiarse se suman, o sea, tú ves la fotografía de estos militares preparándose para un ataque con el no más de Lotti Rosenfeld. El trabajo Salomé, que se está exhibiendo en este momento en Il Posto, bajo la exposición Museo Temporal, es un trabajo realizado con la técnica Double Vision. Esta consiste en 8 paneles, unidades negras, que en su parte superior contienen un número, y en la parte inferior un poema escrito por la escritora rusa Lou Andrea Salomé, que se llama Lebensgebet en alemán, que se traduciría como oración a la vida.
Y este poema está dividido en los 8 paneles. Al fotografiarlo con flash, aparece una mujer que está siguiendo lo que se está diciendo abajo, el verso. Esta mujer que aparece en la representación es una mujer que estuvo bajo análisis dentro del hospital Salpêtrière en Francia a fines del siglo XIX. Una mujer que fue como catalogada como de histérica, digamos, y que en la fotografía como sometida a ciertos estímulos que la hacían reaccionar de distintas maneras. Lo interesante de este trabajo es que las imágenes de esta mujer como que pierde ese tema, esa como cosa de la histeria y se vuelve más bien como una danza, o sea, se acopla a los versos de Salomé. Lo interesante también es que esta mujer está siempre de pie, gesticulando, sufriendo, riendo, abrazando la vida, que es lo que habla el poema. Y en el último panel es el único en el que ella sale arrodillada y en un estado de entrega total, que es la parte más hermosa del poema, en el fondo, y que le dice, bueno, ¿y tú, vida? Si ya no tienes más felicidad que darme, entonces dame ese dolor que aún te queda. Las anomalías que tiene este trabajo es que estas dos mujeres que son presentes en este trabajo, en sus épocas respondieron o fueron objetos un poco anómalos. La Luan de la Salomé, por ser una mujer que le interesó la academia y fue una de las primeras mujeres en estudiar psicoanálisis. Y la otra mujer, que la del hospital psiquiátrico, era mirada ya bajo un punto de vista anómalo. Por eso estuvo bajo un lente de estudio, digamos. O sea, la anomalía en este trabajo vendría a ser estas mujeres que están presentes en la obra. Bueno, ahora estoy realizando una nueva investigación que tiene que ver con la desintegración de la imagen. No del cuerpo, sino que de la imagen. Y esto tiene que ver como con una suerte de pixelación de la imagen que estoy trabajando, pero la inquietud que tengo es hasta qué punto la imagen puede ser figurativa y abstracta al mismo tiempo. Tiene que ver con la percepción, con lo que vemos y en qué medida una imagen puede ser ambas cosas al mismo tiempo.